Este episodio de la Estrategia del Día es patrocinado por Deel. ¿Estás buscando expandir tu equipo globalmente? Deel es la plataforma en la que confían más de 35,000 compañías para gestionar la contratación y la nómina a nivel global, asegurando el cumplimiento legal en más de 120 países. Simplifica tu expansión y el manejo de equipos internacionales con Deel. Visita deel.com/línea, es decir, del.com/línea, o ingresa al link de la descripción y descubre cómo Deel puede convertirse en tu plataforma de gestión de talento para siempre. Muy buenos días, estrategas. Soy Francisco Aldaya, editor de BloombergLinea.com, y hoy les voy a contar las 3 noticias más importantes para que arranquen su día. Además, Juan Pablo Álvarez con todo sobre los bonos en la fija. Como siempre, no se olviden de darle clic al botón para seguir a este podcast, de compartir este capítulo, de activar las notificaciones y si te gusta lo que hacemos acá de lunes a viernes, ¿por qué no darnos un 5 estrellas? Un informe del JP Morgan señaló a fines de la semana pasada que el crecimiento económico de Argentina se va a empezar a consolidar en 2025, impulsado por el consumo y la inversión. El banco estadounidense destacó una rápida recuperación de la actividad desde la caída del PBI en 2024, además del superávit fiscal y una inflación subyacente que baja como los fundamentos de su optimismo. Además, dijo que espera que las negociaciones con el FMI concluyan en los próximos días, a pesar de que el propio Milei dijo que el anuncio recién llegará a mediados de abril. Pese a su optimismo, el JP Morgan también resaltó la incertidumbre por la evolución del esquema cambiario, un factor que considera clave para la sostenibilidad del programa económico de Javier Milei. JP Morgan subrayó que la consistencia de dicho esquema será tan relevante como los fondos destinados a capitalizar el Banco Central. Y hablando de ese tema, los analistas señalaron que un nivel sólido de reservas netas debería respaldar el stock de pesos y reducir más aún la inflación y las tasas de interés. En términos de la demanda, el consumo privado creció un 13,4% anualizado en el último trimestre de 2024, mientras las exportaciones alcanzaron el 25,5% del PBI, un récord con potencial de expansión. El PBI real aumentó 5,7% en términos anualizados, pese a una caída interanual de 1,7% en los 12 meses de 2024. Además, el banco dijo que las importaciones subieron 62,4% por la demanda interna y las exportaciones crecieron 34,5%, sosteniendo el equilibrio externo. JP Morgan mantiene una postura constructiva, destacando que estos indicadores apuntan a un 2025 de fortalecimiento económico para la Argentina. Eso sí, siempre y cuando se gestione adecuadamente el marco monetario y cambiario. 2. Como escribió en Bloomberg Línea Tomás Carrió, 8 de cada 10 jubilaciones y pensiones en Argentina corresponden a moratorias o regímenes de excepción, una estadística que ilustra claramente la crisis previsional que hace que casi el 60% de los jubilados cobre hoy menos de $300 por mes. Entre 2022 y 2024, unas 425.000 personas se jubilaron cada año, el 70% mediante moratorias por no alcanzar los 30 años de aportes requeridos. Además, existen casi 200 regímenes especiales que abarcan desde militares hasta cantantes líricos del Teatro Colón, responsables del 55,7% del gasto previsional. Ese sistema, que consume cerca de 10 puntos del PBI, es considerado caro, injusto e ineficiente por expertos del think tank CIPEC. La ONG pide que el gobierno encare el tema seriamente en este mandato de Javier Milei. ¿Llegará esa discusión después de las elecciones de medio término? 3. El 20 de marzo se anunció la creación de Edison Energía, una nueva empresa formada por un grupo inversor que adquirió a 4 empresas energéticas, incluyendo a la empresa de distribución eléctrica de Tucumán, la empresa jujeña de energía, líneas de transmisión del litoral y la generadora hidroeléctrica CEMSA en Mendoza. El consorcio incluye a la familia Neus, Inverlat Investment, con participación de Federico Salvay y accionistas de Habana, además de Newsan, de Rubén Cherniakhovsky y Luis Gali. El monto de la operación no fue revelado, pero se comprometieron a más de $300 millones en inversiones durante los próximos 5 años, con el objetivo de optimizar la gestión operativa, garantizar un suministro eléctrico eficiente y avanzar hacia energías limpias en Jujuy, Tucumán y Mendoza. La decisión responde a la salida de multinacionales del mercado argentino, un fenómeno que, pese a moderarse en 2024, persiste. Las empresas energéticas reguladas ganan atractivo tras la corrección tarifaria impulsada por el gobierno de Milei, que elevó la cobertura de costos
costos al 81% en 2024 frente al 22% previo que pagaban los consumidores. Y el horizonte luce aún mejor, con la Secretaría de Energía planeando reducir aún más los subsidios en 2025. Además, otras empresas energéticas como Metrogas y Transener están en proceso de venta, lo que refleja el creciente interés en el sector. Si no hubiese interesados en comprarlas, no estarían en proceso de venta. Antes de pasar a la fija, veamos rápidamente cómo cerraron los mercados la semana pasada. El S&P Merval subió 3,1% el viernes, fue una jornada bien verde para las acciones argentinas en Wall Street, con subas de hasta 4,9% para Superviel y solo 2 caídas de hasta 0,6% para Decoagro. Los bonos ley Nueva York cerraron con rojos de hasta 0,6%, el dólar blue va a abrir cerca de los 1.280 pesos, el MEP en 1.291 y el contado con liqui en torno a los 1.301 pesos. El Banco Central, por su parte, vendió el viernes 196 millones de dólares, mientras que el riesgo país va a abrir cerca de los 788 puntos. La fija. Y ahora, Juan Pablo Álvarez, contanos por favor qué está pasando en el mundo de los bonos. Buenos días, inversores, vamos a hablar de bonos. No les traigo ninguna novedad si les digo que venimos de días movidos en el mercado argentino, pero tampoco pareciera haberse roto nada. De hecho, empezamos la semana con el dólar MEP en 1.287 pesos, mientras que en julio de 2024 esta misma divisa había llegado a 1.428 pesos nominal, cifra a la que habría que añadirle toda la inflación transcurrida en estos casi 8 meses. Es decir, pareciera que lo de la semana pasada fue un sacudón nomás. Ahora bien, ¿qué están viendo en el mercado? En principio, lo que se desprende de los informes de brokers y consultoras hace referencia a las dudas que tienen los inversores de que el Banco Central pueda sostener el crawling peg del 1% con reservas netas que están en un nivel similar de negativas que cuando llegó la actual gestión. Paréntesis, también es justo decir que en el medio se han pagado varios miles de millones de dólares de deuda. Pero bueno, esta situación hizo que se cierren posiciones de carry trade. Para colmo, en las últimas 6 ruedas, el Banco Central vendió en el mercado cambiario oficial 1.206 millones de dólares netos y todo apunta a que va a terminar marzo negativo. Hay que decir de todas formas que desde la llegada de Bausili a la autoridad monetaria, el central ha comprado 24.242 millones de dólares netos, aunque estimaciones privadas indican que desde que el gobierno anunció que arrancaba la intervención en MEP y contado con liqui, vendió en el mercado de bonos unos 3.500 millones de dólares. Ahora bien, ¿qué fue lo más sintomático para el mercado de bonos de lo que vimos en estos días? Por un lado, podemos señalar un aumento en la demanda de instrumentos vinculados a la evolución del tipo de cambio oficial. Por ejemplo, el dólar link TZB25 tiene una TIR de menos 3,57%, cuando hasta el lunes pasado rendía 5,59% positivo y un mes atrás estaba en torno al 11% positivo. También vimos cómo se picó la curva del dólar futuro. Los contratos al cierre de abril se pactaron en 1.135 pesos en el último día hábil de la semana pasada, cuando 6 días antes se pactaban en 1.106 pesos. Igual, para bajar un poco la mala onda, voy a compartir un comentario que me parece sensato y perdonen si la anécdota es autorreferencial, ya que no me gusta jamás hacer autorreferencias. El jueves pasado, cuando se empezó a calmar el dólar y cayeron el blue y el MEP, escribí desde mi cuenta de X que se había desactivado la corrida cambiaria, y Javier Timerman, quien es un trader con una enorme experiencia en Wall Street, me respondió con un enorme buen tino, y abro comillas: no fue una corrida, no se desarticuló nada porque no había pasado nada. Se llama volatilidad y es hora de que los argentinos entiendan lo que es y que es preferible eso a vivir con cepo el resto de nuestras vidas. Cierro comillas y agradezco por el aporte de mesura a Javier, quien hoy es Managing Partner de AdCap Grupo Financiero. Y para ir concluyendo con el repaso local, recordemos que el riesgo país empieza la semana en 762 puntos, dado que los bonos en dólares cerraron la semana pasada acumulando pérdidas promedio de un 1%. En lo que es renta variable, el Merval en dólares volvió a arrimarse a la zona de 1.900 puntos. El índice bursátil porteño viene teniendo un mes positivo de recuperación, pero sigue lejos de los 2.400 puntos que llegó a bordear en enero de este año. Por otro lado, también la semana pasada, el secretario de Finanzas, Pablo Quirno, señaló que Argentina está esperando a que los rendimientos de sus bonos soberanos se sitúen por debajo del 10% antes de explorar un retorno a los mercados internacionales de capital. Esto último fue recogido en un artículo publicado en Bloomberg por el colega Kevin Simauchi. Y ahora sí, vamos a hablar con un experto de mercado, como nos gusta hacer en esta columna. En esta oportunidad estamos en contacto con Ian Colombo, quien es Financial Advisor de Cocos Capital. Ian, un gusto hablar con vos, bienvenido a La Fija. Empiezo preguntándote cómo viste los movimientos que hubo estos días en el mercado argentino y si crees que el sacudón ya pasó. La realidad es que venimos
venimos de días muy complicados. Si uno quiere pensar como el título es, hubo una, entre comillas, corrida contra el dólar, y de alguna manera eso es un reflejo de lo que estuvo pasando en la macro. Al final el mercado no es más que un sistema que pone precios a lo que va pasando en la macro, trata de ordenar todo y le pone un precio. Eso se ve reflejado en que subieron los dólares paralelos, bajaron los bonos, bajaron las acciones, falta o perdió demanda la tasa de interés en pesos, la gente dejó de demandar tasa de interés en pesos, pero bueno, al final es el primer, si uno quiere pensar, es el primer parate de mercado o de alguna manera paró el verano financiero que tuvimos desde que arrancó la era de Milei. O sea, la realidad es que desde que, incluso antes de que haya arrancado Milei, el mercado subía para arriba en todo sentido, los bonos subiendo, acciones subiendo muy muy fuerte, la tasa de interés en pesos muy demandada. Eso le permitía al gobierno bajar las tasas de interés en pesos bastante fuerte, incluso te diría que cada un mes o 2 meses el gobierno bajaba las tasas de interés. Bueno, eso la realidad es que hoy ya no está pasando desde hace más o menos un mes y medio. ¿Producto de qué? De que bueno, en el verano se usaron muchos dólares para el gobierno intervino en el mercado, no tuvo entrada de dólares. Pensemos que la cosecha gruesa empieza recién a partir de abril, mayo, empieza a entrar la cosecha fuerte, entonces ahí empieza a ingresar dólares de nuevo, pero durante el verano no tuviste ingreso de dólares e incluso tuviste salida de dólares porque hubo mucho turismo, se importó turismo, o sea, saliste a vacacionar a Brasil, a cualquier lado, demandaste dólares, el gobierno perdió reservas durante el verano y bueno, lo que está pasando hoy en el mercado de alguna manera es reflejo de todo eso que estuvo pasando durante el verano. Como les digo, primer parate financiero que tuvimos desde que empezó este nuevo gobierno. Venía subiendo todo muy muy fuerte, con mucha demanda. Bueno, al final tiene sentido, diría que es hasta saludable que el mercado sea racional y no convalide precios sin tener fundamentos atrás. De alguna manera faltan fundamentos para que la cosa siga avanzando, para que vuelva a haber tasa de interés en pesos y demás. ¿Ves algún riesgo de que la parte peso se tensione como pasó en 2018? Lo interesante es que no pasa lo que pasó, que vienen fondos de afuera a hacer carry trade. Eso la realidad es que no está pasando. Sí, a ver, es una realidad de que empresas locales sí hacen carry, es una realidad. Venden dólares oficiales al que corren al 1% y se ponen a hacer tasa al 2%, eso sí pasa, pero no hay fondos de afuera trayendo dólares de afuera porque no pueden entrar ni salir, entonces no hay fondos de afuera haciendo carry trade, lo cual lo hace saludable al carry. Cuando se desarma carry es simplemente empresas locales saliendo. Y teniendo en cuenta esto, ¿ves atractivo en la curva pesos? Creemos que sigue habiendo incentivos en la parte de pesos. Post esta semana realmente está muy atractiva la curva de pesos. La curva de pesos subieron todas las tasas de interés, producto de esto de que no hay demanda de tasa de interés en pesos. Subieron todas las tasas, desde las cortas hasta las largas. Para nosotros, el que quiere tomar más riesgo y está optimista con salida de cepo, nada, creemos que la parte larga de la curva en pesos va a estar muy muy atractiva. Pensemos que están pagando más o menos las tasas desde 2,60% mensual hasta 2,85% mensual tasa de interés en pesos. Las más largas te pagan 2,80, las más cortas te pagan 2,60 mensual. Si uno piensa que la inflación va a seguir bajando, nada, tenemos tasa de interés real en pesos muy muy atractiva de 0,60% mensual en pesos, ¿no? Real, tasa de interés real. 2,60 menos inflación del 2%, y eso bloqueado por mucho tiempo. Pensamos que está atractiva la parte larga de la curva, porque uno puede bloquear esa tasa del 2,85 mensual por 1 año y medio, y si la inflación sigue bajando, cada vez esa tasa es más atractiva. ¿Y cómo estás viendo la curva corporativa bajar dólar? Cuando baja todo, baja la demanda de bonos, baja la demanda de acciones, baja la demanda de ONs, y sumado a eso pasó algo interesante de que bajó el canje, y cuando baja el canje, las ONs pierden valor. Entonces lo que estuvo pasando esta semana es que los fondos comunes de inversión en dólares que tienen ONs, al final se arman a base de ONs, de obligaciones negociables, de bonos en dólares de empresas. Cuando baja el canje, bajan el precio de las ONs, y como los fondos se arman a base de obligaciones negociables y bajaron el precio, esta semana los fondos tuvieron de alguna manera rendimientos negativos diarios. Eso hizo que los inversores retiren la plata de los fondos comunes de inversión y pierdan, entonces que los fondos tengan que salir a rescatar, a vender ONs que producto de haber bajado el canje, los inversores rescataron la plata, los dólares de los fondos teniendo que vender ONs para darle liquidez a los inversores. Eso hizo un efecto dominó donde te vuelve negativo para las ONs y vuelve para el inversor retail que no está en fondos y que estaba esperando oportunidades en ONs. La realidad
realidad es que vuelve a haber oportunidades muy interesantes con un canje barato, punto 1. Punto 2, fondos vendiendo ONs a mal precio, entre comillas, porque pasa esto de que les rescatan y bueno, entonces el inversor retail hoy, si quiere comprar ONs, es un gran momento. Obviamente el más agresivo va a comprar tasas largas a 2034, Pampa, YPF 2034 están dando tasas del 8,5% en dólares, o el que quiere ir más corto también tasas del 6 y 7% en dólares en ONs cortas de hasta 2026, 2027, YPF, Pampa, Vista, dando muy buenas tasas. Y te cierro con una personal. ¿Cuál recordás como el peor trade de tu vida y cuál como el mejor trade de tu vida? Yo creo que los peores trades que he hecho a lo largo de mi carrera son esos que no tuve bien definido el tiempo de la inversión y que eventualmente tuve que vender rápido o antes de tiempo. Dígase, por ejemplo, he comprado acciones de Tesla, han subido muy fuerte las acciones de Tesla o han tenido una volatilidad que no he sabido aguantar, que producto de eso he vendido mal. Entonces los peores trades que he hecho son aquellos que el plazo de la inversión no era un plazo que yo podía mantener, era de largo plazo y las vendí mal, las vendí antes de tiempo y sumado a eso que tenía una volatilidad mayor a la que yo puedo permitir tener. Entonces nada, esos fueron los peores trades de mi vida y los mejores trades justamente son los que tuvieron eso, los que acerté la volatilidad que podía tener el activo y la pude aguantar y el plazo de la inversión fue el correcto, son activos que me sentía cómodo teniéndolos y a lo largo del tiempo se fueron revalorizando. Dígase Mercado Libre, con Google también, con ese tipo de acciones y obviamente con bonos de Argentina nos ha ido a todos muy bien. Aquellos que veíamos que estaban en paridades del 20% hace 3 años o 2 años, los AL30 rendían 30%, bueno, o valían $25 y pasaron a valer 80 o $70. Bueno, creo que comprar la L30 o confiar en Argentina en el piso fue de los mejores trades que hemos hecho. Muchísimas gracias, Ian, por aportarnos tu tiempo y tu conocimiento. Estimados oyentes, espero que descansen este feriado, que mañana vuelve la actividad a la Plaza Local. La frase del día. Antes de irnos, escuchemos lo que dijo el viernes Luis Caputo. El salario real promedio del empleo registrado privado SIPA se incrementó 1,6% mes contra mes en enero, un 5% por encima del nivel de noviembre de 2023. El poder adquisitivo del salario medio en enero de 2025 es el más elevado de los últimos 5 años. ¿Seguirá mejorando el salario privado si se producen cambios en el esquema cambiario con el acuerdo con el fondo? Esto fue un nuevo capítulo de la Estrategia del Día Argentina. Yo soy Francisco Aldaya, editor de Bloomberg Línea, y me podés seguir en X en @franaldaya. No se olviden de darle clic al botón para seguir a este podcast y a la campanita para que se enteren al instante cada vez que sale un capítulo de lunes a viernes. Espero que tengas una gran jornada productiva. Esto fue La Estrategia del Día Argentina, escrito y narrado por Francisco Aldaya. Producido por Arturo Luna y Daniel Hernández. Que tengas un día muy productivo. Este episodio de la Estrategia del Día fue patrocinado por Deel. Gestionar un equipo global no debería sentirse como nadar contra la corriente. Con Deel puedes contratar talento en cualquier parte del mundo, gestionar la nómina internacional y cumplir con las leyes locales. Visita Deel.com/línea. Es decir, del.com/línea o ingresa al link de la descripción y únete a miles de compañías que confían en Deel para gestionar sus equipos por todo el mundo.